Bueno, vamos a comenzar hoy un nuevo taller con quinto año de la Escuela Secundaria 22 para la Feria del Libro de Junín, para la 16 Feria del Libro de Junín. Veníamos conversando sobre la utopía y las distopías. Ayer trabajamos el tema de lo distópico fundamentalmente, pero hoy me gustaría más empezar por plantear la utopía, ¿no? La utopía en la literatura y cómo terminan siendo íntimamente relacionadas la auto y la distopía. Designar la utopía, que fue aplicada tal vez por primera vez en el siglo XVI con Tomás Moro, es hablar de diferentes obras utópicas que se han escrito desde el inicio de la literatura. La primera aproximación filosófica a una utopía puede ser la República de Platón, pero las más conocidas son Utopía de Tomás Moro, La Ciudad del Sol de Campanella, Nueva Atlántida de Francis Bacon. Las distintas obras utópicas, entre ellas las que nombré, difieren en su obra de otras en su estructura, en el contexto histórico y también en la finalidad. Sin embargo, todas tienen al menos un elemento común, y es que surgen como una crítica social y a la vez presentan una idea de sociedad que uno desea alcanzar. Un gobierno justo, una vida armónica en la que prima el bienestar. Sin embargo, la idea de utopía en lo contemporáneo se ve amenazada frente a la vertiginosidad de los avances científicos, chicos, porque las grandes guerras, el inconformismo, la ciencia, hace que la utopía vaya quedando de lado. Ante esto aparece la distopía como denuncia y como crítica pesimista a lo social, negativa, que presenta un futuro donde la felicidad y la libertad nos resultan incompatibles. Ejemplo de esto es la obra de George Orwell, Ray Bradbury, Aldous Huxley, pero tendríamos que pensar, ¿es la distopía el fin de la utopía? ¿Qué hubiera pasado si la utopía hubiera tenido una repercusión ética e ideológica en la sociedad? ¿La distopía tendría el mismo efecto? Todas estas cuestiones que vemos en las series basadas en libros como Blade Runner o Los Juegos del Hambre o El Cuento de la Criada, o cualquier otro, eh, serían la vía para promover la idea social si la utopía se hubiera visto fortalecida, prevalecería este pesimismo, inconformismo en las sociedades tan deshumanizados. Y por otro lado, vamos a pensar que también estamos nosotros, en nuestra propia sociedad, viviendo un mundo distópico. Hay fundamentos de todo tipo en cuanto a la utopía, ¿no? Y a la distopía literaria en la construcción moral de un individuo y de la sociedad. Hay fundamentos que pueden ser hermenéuticos, como los de Gadamer y los de Paul Ricoeur, pero también volvemos a tomar a Francis Bacon o Bacon debido a que su estructura utópica particular, donde el progreso social va unido al científico, es el que nos puede dar mayor parangón a lo que queremos nosotros plantear en nuestro taller, que es esto de la utopía como base de realidad, del fracaso de la utopía para dar origen a un mundo distópico. Bueno, vamos a seguir trabajando en el tema. Los primeros pensamientos que dieron origen después a los distópicos. ¿Qué es una utopía? La utopía es cuando uno proyecta un plan, una doctrina, que parece difícil de concretar porque es muy ideal. Aquello que es ideal, 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 es utópico. En cambio, las distopías serían los escenarios indeseables, en el que los actores son héroes muy particulares que a veces pueden resultarnos incómodos
incómodos. ¿En qué sentido un héroe distópico puede ser incómodo? No siempre los héroes distópicos hacen uso de sus libertades en la forma que idealmente creemos que debemos hacerlo, porque tienen que luchar contra la destrucción de esa utopía. Entonces, utilizan todas sus capacidades para salvarse primero a sí mismos, desde un lugar individualista, pero así también poder salvar a una comunidad. En esto de la utopía y la distopía, se proponen estereotipos y valores distintos que van mostrando que a pesar de la eficacia que puede tener el totalitarismo de una institución, es necesario tener esperanza. Y en esto quiero hacer hincapié, en la esperanza, que aunque en este momento vivamos en un mundo que parezca distópico y hasta de ciencia ficción, el ser humano es el que va a poder advertirnos de los peligros, de las tendencias sociales que empiecen a haber. Esto es la distopía en la literatura, pero no está lejos de la distopía de la realidad. Estas obras de ciencia ficción de las que vinimos hablando, de Aldous Huxley, de Ray Bradbury, de Margaret Atwood, de el italiano Paolo, o de un montón de otros autores, Samantha Schweblin, con su Kentucky o algunos de sus cuentos, Bettina González, para nombrar autores argentinos, ¿no? Bioy Casares en su momento. Todas estas obras tienen atrás una acción política. Sus bases formales, en las que cambian o se respaldan, tienen que ver con la moral de la sociedad y pueden estar a favor o en contra. Por eso se dice que la literatura distópica es una literatura social, porque especula, proyecta, imagina a partir de un presente determinado sobre el que aplica un imaginario. Es decir, sobre el día de hoy nosotros podemos aplicar nuestro imaginario y crear una distopía. Porque las puestas en escena de estos mundos distópicos no son todos del ayer o del mañana, a veces son del hoy. Y la vida nos puso hoy en un mundo realmente distópico y sería muy interesante, chicos, que en la clase de hoy construyamos un cuento distópico entre todos. Un cuento distópico basado en nuestra propia realidad. En esta realidad que la vida nos presenta, no podemos, no podemos irnos de lo que estamos viviendo. Les traje que la palabra distopía en realidad se utilizó en forma primaria en la medicina. Nadie lo hubiera imaginado. La distopía viene de la medicina. Me dice Cecilia que se entrecorta mucho y que no sé cómo lo voy a. ¿Me escuchan ahora? Díganme. Sí. Bueno, ahora sí. la distopía viene de la medicina, la palabra distopía, y se usaba en medicina cuando un órgano se desplazaba del lugar. Es muy cómico esto, que venga de lo médico, una palabra aplicada a lo literario, ¿no? Viene de la ciencia. Cuando hay un movimiento anormal de un órgano. El primero que la usó en otro sentido fue John Stuart Mill, y fue en 1868, en un discurso crítico a su gobierno, en el que dijo: lo que comúnmente se llama utopía es algo que por ser demasiado bueno es impracticable. Nuestros gobernantes deberían ser distópicos. Es decir, ¿se oye? Sí, bueno, es decir, que Stuart Mill lo que planteaba es que todo lo que nos cuentan los gobiernos, nos pasa hoy, nos pasaba el año pasado, nos pasa siempre, parece utópico. Vamos a ser ricos, no va a haber más pobres, la vida va a ser maravillosa.
Pero en realidad, si nos plantearan distopías, es muy probable que sería más interesante a lo que llegaríamos. Es decir, si nos planteamos ideales mágicos, es muy probable que no los consigamos. Vayamos un poquito más a la realidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me vienen oyendo? Que la tecnología viene en contra. Bárbaro. Sí. Yo les Sí. un reto de un uruguayo, para no irnos más lejos, de un uruguayo, un periodista uruguayo, que escribió en abril de este año. Me parece que hay alguien que quiere entrar. Un uruguayo que en abril de este año, escribió un breve cuento llamado Cuarentena, y que es una visión distópica sobre el futuro tras esta cuarentena que vivimos, o la situación pandémica que vivimos. Este cuento fue escrito por Daniel Dornelles, que es un periodista uruguayo, y que aparte es un cuento cercano, porque si no, siempre hablamos de distopías escritas por autores generalmente americanos o ingleses, y que no tienen que ver con nuestra vida real. Si me dicen que me oyen bien, la leo. Sí, se escucha, se escucha. Nadie recuerda cuándo fue la última vez que salió. Creo que fue hace como 15 años. Un viejo loco dijo que era todo mentira. Los noticieros retransmitían la imagen de este hombre tomada desde la ventana por cientos de celulares. El viejo primero salió con miedo, después empezó a correr. Se perdió detrás de los edificios. Nunca más se volvió a saber de él. Era un viejo loco, desquiciado. Hace tanto tiempo que vivimos así confinados en nuestras casas que muchos jóvenes han nacido y crecido en cuarentena. A veces recuerdo cuándo y cómo empezó esto. El virus primero asoló China, luego Europa, después Estados Unidos, al final el mundo entero. Los gobiernos decidieron que debíamos entrar en cuarentena total con el fin de que no se propagara aún más. Aprendimos a trabajar, a estudiar, a vivir aislados. Los gobiernos del mundo encontraron las soluciones para que pudiéramos producir y consumir sin salir al exterior. Pequeñas fábricas en apartamentos, mini industrias. Nuestros hijos aprendieron en libros de historia que antes los humanos nos podíamos reunir, sociabilizar. ¡Qué locura!, decían los chicos. Miles de personas en estadios, conciertos de rock, no lo pueden creer. Los humanos han perdido la cuenta del tiempo. Por las calles cubiertas de pasto y vegetación que se enredan las paredes de los edificios, transitan animales. Dejaron la paz de los campos abandonados para acercarse a vernos detrás de las ventanas. Un zoológico gigante de seres humanos. En el aire los drones transitan depositando y trasladando todo lo que necesitábamos. A veces fantaseamos con quién los controla. Poco a poco nos estamos extinguiendo. Ya no nacen niños, porque los futuros padres están condenados tras rejas invisibles. Hoy todos los informativos del mundo han dicho que podemos salir, que ya es seguro, que el virus no existe más, que estamos a salvo. En las redes sociales de todo el mundo se realizaron votaciones. ¿Debemos salir o es una gran mentira organizada por los que manejan el mundo para extinguirnos? Al final, la humanidad ha decidido, voto mediante, por redes sociales. Hemos decidido quedarnos encerrados, mantenernos en nuestra zona de confort que nos fue otorgada alguna vez. Locos tendríamos que ser para volver a tomar decisiones por nuestra cuenta. La humanidad decidió quedarse confinada. No muy lejos de ahí, en una larga mesa, en un gran edificio, 12 personas se ríen a carcajada de la decisión tomada por todos nosotros.
Mientras brindan, el que preside el consejo se levanta, alza su copa y dice: bien, caballeros, el show debe continuar. ¿Qué les pareció? Me interesa la opinión de ustedes. Muy bueno. Este es un uruguayo periodista. Está muy bueno. Sí, claro, más allá de la calidad literaria, realmente la puedo llegar a cuestionar. Es muy interesante esto. A mí la frase que más me gustó de este cuento, y es por eso que lo traje, es: los animales mirando el zoológico de seres humanos. No estamos muy lejos si seguimos encerrados. Y cuando hablo de encerrados, no hablo solamente de encerrados físicamente, porque el encierro físico es fácil de transgredir, es fácil de romper. Nos estamos encerrando, como personas nos estamos encerrando. Y eso es lo que, como jóvenes, adultos y pensantes, no debemos permitir. La intelectualidad no debe permitir el encierro mental. Todos los demás encierros son soslayables. Soslayable quiere decir que lo podemos transponer, traspasar, podemos encontrar la manera de salir de ellos. Pero cuando nos encerramos acá, nos encontramos en una paradoja en la que, aunque nos abran las puertas, no vamos a querer salir. En los animales, esto se utiliza para adiestrar, ¿no? Te castigo, te doy miedo, hasta que no salís solo. Tal vez tenemos que pensar, como seres humanos, cómo no quedarnos quietos acá. Entonces no implica poner en riesgo la salud, porque obviamente nadie quiere enfermarse, la vacuna va a salir, no es la primera peste, no seamos desesperanzados. Esto va a pasar. Lo que puede no pasar es nuestro encierro mental, el quedarnos quietos de esperar las decisiones de otros. Entonces hoy en esta segunda clase yo quiero que construyamos una historia juntos, en especial ustedes, en la que la vida siga a pesar de todo, la esperanza siga a pesar de todo, y aunque vivamos en un mundo distópico, exista esa utopía inicial, que es la que le dio origen a la distopía, para que podamos crecer mentalmente, crecer como seres humanos, crecer en las libertades que nos tomamos, en el ejercicio de nuestras libertades. No les traje ningún cuentista extraño hoy, les traje un vecino, uruguayo, un periodista de un diario pequeño, una persona como nosotros, que a través de este animarse a escribir una distopía, nos está invitando a que nos animemos todos, salvo que después dejemos que 13 o 12 personas como apóstoles en una mesa decidan por nosotros. ¿Quién se anima a empezar a escribir el cuento? Lo podemos hacer a través del chat, la tecnología nos da esa posibilidad. La idea es que cada uno vaya escribiendo en donde dejó el anterior. ¿Querés empezar, Pilar? No se me ocurre nada cómo empezar. Mira, se te acaba de ocurrir. Es lo mismo de ayer. Esa es una frase inicial para este comienzo. No se me ocurre nada, no se me ocurre cómo empezar. Escribilo. A ver, Juan, ¿seguís vos? Pilar puso: no se me ocurre por dónde empezar. Y vos tenés que darle sentido a eso. Por ejemplo, yo te tiro un ejemplo, vos después ponés otra cosa. Bueno, No se me ocurre por dónde empezar en esta realidad que vivo, o desde mi casa mirando la pared con humedad. bueno. Lo que quiera. A ver. Muy bien, Cecilia, que nos ayudó con una segunda frase, la profe. Mira, no se me ocurre por dónde empezar, pero como toda historia, tiene un principio. Ahora seguís vos, Juan. Y después va a seguir así va pensando. No sé, pero yo Todo empezó un lunes. Muy bien. Ezequiel.
Escribite una frase. No sé si están, porque no me ponen las cámaras, chicos. Ah, muy bien, muy bien. En un día soleado, en un futuro no muy lejano. Nicolás, Sofía, juéguense, hagan algo loco. Estamos distopeando. Muy bueno, ahí. Bien ahí. No sé si seguir calentando el agua en la pava. Ah, anímense a pensar en algo que no es habitual. Santiago, María, Selene, Lautaro, Marcelo, vamos. Muy bien, Faust, ¿cómo se manda? Muy bien. Diario La Verdad, que no sé quién será. Es Mateo, es Mateo. Mateo. ¿Quién me queda? Selene, Marcelo, Santiago y Nicolás y María. Vamos, una frasecita cada uno y yo después voy a unirla con cosas. Y por ahí, Ceci, si querés vos podés tomar nota y así queda el texto para compartir. Bien, Nicolás y Cecilia, muy bien. Mi cabeza no para. Vamos, se están animando, ahí va. Nos hace falta música. ¿Alguno tiene música para compartir ahí? Mm. Mm. Me gusta cómo va esto, ¿eh? No quiero adelantar a los que nos van a ver después qué es lo que están diciendo, porque quiero leerlo todo juntos. Bueno, creo que ahí estamos todos. Yo voy a hacer un poco lo que hicimos ayer, de unir estas cosas con conectores o con pequeños verbos o palabras para que vayan relacionándose una frase con otra. Así que ahí vamos. No se me ocurre por dónde empezar, cómo contarles, pero como toda historia tiene un principio. Todo empezó un lunes, en un día soleado, en un futuro no muy lejano, en el que yo estaba en mi casa, como siempre, encerrada, sin saber si seguir calentando el agua en la pava. Calentar me lleva a que el calentamiento global está cada vez peor. Y aún hoy todavía no sé por dónde seguir, ni por dónde caminar. Y me cuestiono sobre lo que puedo hacer o no, pero no me sirve de nada. Tengo muchas ideas en mi cabeza. Mientras tomo mate, miro por la ventana. Mi cabeza no para de dar vueltas, pero todavía no lo puedo expresar, como si me hubiera quedado mudo. Estoy tratando de salir, pero no puedo.
Bueno, chicos, después de los ejercicios que hicimos, en los que nos sentimos máquinas, jugamos a pensar en la distopía que estamos viviendo y en otras distopías posibles, algunas las van a estar oyendo en la Feria del Libro y otras no, porque se hubiera hecho muy largo el taller para la feria. Sin embargo, fue muy interesante todo lo ocurrido. Y después de haber pensado juntos diferentes opciones, quiero terminar leyendo un texto de Sofía Rearte que surgió de estos dos talleres virtuales, que es una de las compañeras de ustedes, y que me pareció muy interesante como reflexión sobre este periodo que estamos atravesando y con la distopía que conlleva. Y también tiene que ver con lo que se pierde y aquello que se gana. Nos dice Sofía: en este periodo de aislamiento, uno se da cuenta de quién realmente es. Conoce su yo interior y aprende a aceptarlo. Se da cuenta quiénes están y quiénes no están. Conoce gente nueva a quienes quisiera poder ver o tocar, pero una pantalla ayuda a que la distancia no afecte. No se puede ir a un aula con los compañeros, se va a una virtual. Sí o sí, para poder pasar hay que estar presente, como era antes. Convivir con los compañeros a quienes ahora ves por una pantallita o incluso ni los ves por la cámara apagada y su micrófono silenciado. Está presente, pero a la vez puede no estarlo. Eso nunca lo sabremos. Pero esto no es igual al aula. No escucho el bullicio, no veo las malas conductas. Solo veo un monitor enfrente, preguntando cuándo terminará para seguir con lo propio. Y lo propio también es un monitor. Están los que tienen una hoja y lápiz consigo para tomar apuntes y los que solo están para mirar, para escuchar, nada más. Algunas personas sufren más el encierro, otras ya estaban acostumbradas. Algunos rompen las cuarentenas, otros le tienen miedo. Los alumnos estamos llenos de tareas y los profesores tienen el almacenamiento lleno de los trabajos de sus alumnos. Algunos con dudas sobre algo o no entienden, pero aún así no le envían un mensaje a su docente, tienen timidez o vergüenza. Es igual que en la escuela presencial, eso no cambia. Tener miedo de no entender algo y poder reprobar, fracasar. Es algo que solo lo entiende un alumno o alguien que lo fue. Muchos no les dan importancia, pero otros se preocupan por sobresalir y ser exitosos. Queremos sobresalir por ser únicos, pero a la vez nos da miedo demostrar cómo somos. Los adolescentes de hoy en día se preocupan mucho por eso. Les importa cómo se ven hacia los demás y sentirse aceptados. Tratar de encajar en algún tipo de grupo es una meta. En las películas nos enseñaron que los más populares son los más bellos, pero en Argentina la realidad es que quien es más popular es quien tiene más altas notas, quien más talento tiene y quien más futuro tiene. Los demás son como decorados de salón. Están presentes, pero a la vez pueden no estarlo. Estamos parados en un lugar donde ya han estado otras personas. Otros ya han estado en el mismo curso que estás ahora. Ya han dado los mismos temas que te están dando. Pero este no es un año igual, es diferente. Nadie se hubiera imaginado esta situación, estar presentes solo por videollamadas, estar conectados mediante un monitor o celular, tener que presentar las tareas y proyectos por una app. Eso es algo único que nos tocó. No sabemos si estar agradecidos o no, solo cumplimos con nuestras responsabilidades, como siempre, como todo alumno debe cumplir, para tratar de ser exitoso, para tener un futuro asegurado. La verdad, Sofía, superaste mis expectativas con respecto al texto que yo les había pedido en el taller de ayer, y me parece un cierre muy interesante para el de hoy, donde quiero dejar como conclusión que toda obra de ficción puede ser interpretada y que a partir de esa interpretación puede transformar la conciencia colectiva y la individual. En el caso de la individual, hace a la identidad propia, porque nos va a aportar todo aquello que escribamos o leamos, valores y elementos históricos y culturales, a nuestra construcción y a la comprensión de nuestro propio yo. En la dialéctica autor-lector,
y por otra parte va a generar transformaciones en la conciencia social. Además, la utopía, como obra de ficción, puede ser analizada desde una perspectiva lingüística, pero también filosófica. En cuanto a lo distópico, generalmente utilizamos más la sátira y la ironía en el lenguaje estético elegido, porque facilita la aceptación y la comprensión de aquello que no esperábamos que ocurra, tal cual lo que estamos viviendo en la realidad de hoy. De todos modos, ambas, utopía y distopía, buscarían el bienestar social, promoviendo o rechazando modelos a través del uso de territorios inexistentes o existentes, pero siempre como ficción en el plano imaginativo. Espero que hayan disfrutado este taller como los disfruté yo. Le agradezco a Cecilia, la docente de quinto año, a Laura, su directora, la directora del Colegio 22, y a ustedes, chicos, por el espacio y por el respeto y la profundidad con que tomaron este taller. Hasta pronto.